Bien, vamos a seguir entonces. Como les dije, vamos a ir leyendo la carta de Gálatas y voy a ir haciendo algunos comentarios y tratando de resumir de vez en cuando el argumento, cómo lo va llevando Pablo. Estamos en el versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice, estoy asombrado, estoy atónito, estoy boquiabierto, no lo puedo creer. Es una palabra muy llamativa. Que os hayáis alejado, es una palabra militar que significa desertaron. Ustedes son unos conscriptos desertores, ¿no es cierto? ¿Y de qué? Desertaron del que os llamó por la gracia de Cristo. Ese énfasis en la gracia, que lo vamos a ver una y otra vez en Gálatas. Así que lo escribo de nuevo acá para que lo tengan presente. No que haya otro evangelio, no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando yo voy leyendo Gálatas y en general las cartas de Pablo, voy subrayando con color negro aquellas cosas que muestran ciertos problemas, porque se acuerda que les mencioné la lectura de espejo. Uno destaca lo que suena a problema y la respuesta que Pablo elabora a ese problema tiene que ver con la manera de que él entendió el problema o lo que estaba pensando la gente a raíz de esto que él menciona. Entonces uno va deduciendo de la contestación cuál era la profundidad del problema, pero uno lo destaca en la carta y yo escojo destacarlo con color negro. Entonces, dice no que haya otro, pero algunos los están perturbando. Ahí están los agitadores o los oponentes, que los llamamos así en el comentario y en general. Más, dice Pablo, mire esto, si llegara a pasar esto, aquí este versículo habría que subrayarlo en rojo, porque esta es una declaración potente, poderosa, una declaración, digamos, doctrinal. Entonces, cuando uno encuentra eso en las cartas de Pablo, lo adecuado, digo yo, es destacarlo con rojo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Una palabra muy potente que significa consagrado para destrucción. Entonces, si llegara a ocurrir lo impensado incluso, que un ángel del cielo viniera a tratar de engañarles, aún un ángel sea maldito. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo no soy apóstol por mi propia cuenta, ni por hombre, ni tampoco el evangelio porque todo lo recibí directo del Señor. Estoy tan seguro de eso que si alguien les predica otra cosa diferente, seguro o es humano o es satánico. Por lo tanto, maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Interesante, como antes lo hemos dicho. Quiere decir que se los dijo antes. Se los dijo antes en Galacia. Si ustedes llegan a recibir algo diferente, definitivamente no puede ser. Se los predijo. Ahora que estaba ocurriendo, entonces lo destaca. Seguimos leyendo. Comienza Pablo del versículo 10 en adelante a defender su evangelio y defender su apostolado, defenderse él como misionero. Entonces comienza hablando del origen del evangelio que él predica. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Aquí tienen algo que podrían subrayar con negro. ¿Cuál es el problema detrás? Los oponentes estaban diciendo, seguramente, la predicación de Pablo es en el fondo un evangelio simple. Es un evangelio que no es gracia en realidad,
sino que es un evangelio de agradar a la gente. O sea, un evangelio liviano. Porque si fuera un evangelio completo, evidentemente tendría ley. ¿Me entienden? Entonces uno lee en espejo que Pablo se está defendiendo porque en efecto lo estaban acusando. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se fijan? Así de potente, así de claro, lo que yo les estoy diciendo, lo que les prediqué y les voy a repetir ahora, viene del cielo. Por lo tanto, si alguien les dice algo diferente, sea anatema. Y como estoy tan seguro, lo que les estoy diciendo, me arriesgo 100%. La gracia que les estoy hablando es lo que Dios quiere, no es liviano, es simplemente la verdad. ¿Qué más dice Pablo? Siguiente pasaje, versículos 13 al 17. Les dice, yo prácticamente no tenía relación con Jerusalén. Los agitadores dicen venir de Jerusalén y esa es su carta de presentación. Pero no solamente va a demostrar Pablo que no es así, que no vienen de Jerusalén, sino va a demostrar que él, aunque no tiene contacto mucho con Jerusalén, eso, lejos de ser perjudicial, es su gloria. Porque su gloria es que recibió todo directamente de Cristo, no de otro apóstol. Entonces lo dice así, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia. Esta es la primera de 3 veces en que Pablo menciona esto. La otra está en Filipenses, quiero decir, y la otra está en 1 Timoteo, donde él menciona que fue perseguidor de la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Así que era un estudiante aventajado, un fariseo realmente a carta cabal. No estamos hablando de un renegado del judaísmo. Estamos hablando de un experto en el judaísmo. Entonces, si un experto en el judaísmo va a defender la gracia a morir, es porque realmente está convencido, hermanos. Lo más normal es haber sido judaizante. Y Pablo lo arriesgó todo, su vida, por el evangelio que predicaba. Dice entonces, aventajaba mucho. De mis contemporáneos, en mi nación, él no se despega como judío. Es mi nación, yo soy israelita, yo soy descendiente genuino, soy circuncidado, yo sé de lo que les estoy hablando. En Romanos es mucho más potente esta relación que él hace con su nación. Y dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, yo escogí subrayar gracia o circularla aquí de Gálatas, porque es un gran tema. Entonces uno lo va destacando. Cuando aparece un gran tema, uno lo va destacando, ¿no es cierto? Me apartó desde el vientre de mi madre. Mire que Pablo está diciendo, todo lo que yo viví, mi tránsito por el judaísmo, todo lo que aprendí por ser fariseo, incluso la persecución que hice a la iglesia, el momento en que Jesús se me apareció resucitado, todo era parte de un plan, porque Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Esto es una cosa extraordinaria, hermanos míos, que ustedes deben aplicar y entender. Este día de hoy, lo que ustedes están oyendo, no es casualidad. Lo que ustedes permitan hoy que entre por sus oídos y permanezca es su responsabilidad. Pero Dios planeó este día. Dios planeó lo que ustedes han hecho y conversado este día. Y Dios lo planeó antes de que ustedes nacieran. Y todo lo que ha ido ocurriendo, no es que Dios lo planeó todo, pero lo ha ido permitiendo con un propósito y Él tiene un plan en su vida. Bueno, es una aplicación, pero me encanta pensar en eso. Yo no soy una casualidad. No estoy aquí porque no tenía nada mejor que hacer.
Estoy aquí en el centro de lo que Dios quiere. Versículo 16. ¿Por qué me apartó Dios? Dice Pablo. Para revelar a su Hijo en mí. No solo a través de mí. En mí. Por eso Pablo en otras cartas va a decir, yo estoy completando los sufrimientos de Cristo. Porque esto, la defensa de la gracia, le trajo muchos problemas a él. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Mire que no los desprecia, no los mira en menos, los considera y los respeta. Pero son como yo. Este Pablo es muy patudo. Piense del otro ángulo, piense en los 12 o en los 11, digamos, más Matías, en Jerusalén recibiendo a Pablo y Pablo diciendo yo soy apóstol igual que ustedes. A ver, oye, nosotros tuvimos 3 años y medio con el Señor. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy Pedro, el que caminé sobre el agua. Para, ¿no es cierto? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jacobo. Pero Jacobo, ¿no eres apóstol? No, no soy apóstol, pero soy hermano del Señor Jesús. Yo lo vi de chiquitito. ¿Quién eres tú, Pablo? Yo soy apóstol, apartado desde el vientre de mi madre, separado para predicar a los gentiles. Hay que tener pata. ¿Eh? Pero él dice, no subí a Jerusalén a preguntarle a estos grandes apóstoles. No. Sino que me fui a Arabia, porque recibí todo por revelación. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí se nota la fama de Pedro. Pablo igual tenía interés, pero no para preguntarle, sino para corroborar lo que él había recibido en revelación. ¿Se fijan? Y al escucharlo de primera fuente, del que lo vivió, ¿cómo habrá quedado de potente en su corazón? Bien. Y estuve, dice, 15 días. Eso es una forma de decir, estuve re poquito. La influencia de Jerusalén sobre mí y mi ministerio es mínima. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que a propósito, esta es una declaración potentísima, porque los separa de los demás apóstoles, ¿verdad? No son de los discípulos. Esta es una declaración clara, indubitable, en términos bíblicos, de que Jesús sí tuvo hermanos y que este era uno de ellos, el mismo que después se llama Santiago y escribió la epístola. Bueno, en esto que os escribo aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, todo lo que ya estudiamos en el curso pasado. Y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Así es que Pablo se hizo famoso y en estos 15 días la gente le temía, pero al mismo tiempo alababa a Dios porque esto es un milagro. Este perseguidor ahora es parte de nosotros. Después, capítulo 2, seguimos. Jerusalén aprobaba el evangelio de Pablo, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículos 1 al 5. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. ¿Se acuerdan con motivo de qué subió? No es el concilio, esta es la ofrenda. Es la ofrenda que llevó con motivo de la hambruna, ¿verdad? Profetizada por Agabo mientras él estaba en Antioquía. Entonces fue a Jerusalén entre los años 44 y 48. Fue la hambruna. Probablemente en el 48 o fines del 47, Pablo fue a Jerusalén a llevar esta ofrenda. Y ahí dice, fui a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, provocador. ¿No es cierto? Llevó a un gentil, llevó a un griego. ¿Ah? Y capaz que allá le levantaba la túnica, mire, no es circuncidado, mire. Algo así, ¿no es cierto? Pero subí según una revelación, la de Agabo muy probablemente, para no correr o haber corrido en vano.
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que prediqué o predico entre los gentiles. El evangelio que predico, tiempo presente, el que acostumbro predicar. O sea, no les voy a hablar de algo que pasó y que ahora estoy dispuesto a modificar. No, es el que prediqué, que predico y predicaré. Entonces subí y aproveché de comentarles a estos que tenían cierta reputación qué es lo que yo predico. Más, versículo 3, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, porque los judaizantes querían definitivamente obligar a los gentiles. Entonces una palabra potente, porque les recuerdo, Pablo está hablando a los gálatas. Entonces quiere que los gálatas se reflejen en lo que ocurrió en esta visita a Jerusalén. Si ni en Jerusalén obligaron a Tito, siendo griego, a circuncidarse, ¿qué debían hacer los gálatas? Por ningún motivo circuncidarse con unos picantes judaizantes que se supone que venían de Jerusalén. ¿Se ve? Hay que leer entre líneas. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Todo ese versículo debiera ser subrayado en negro, porque ahí está el problema. Había en Jerusalén, en esta visita que Pablo hizo, falsos hermanos. Note cómo lo dice. No es que fueran hermanos de una categoría diferente, eran supuestos, pseudo hermanos, falsos hermanos. ¿Qué pretendían hacer? Espiar de nuestra libertad. A ver si van entendiendo. ¿De qué libertad está hablando? De la libertad de la ley. ¿Pero cómo? ¿Ya no eran judíos? Sí, eran judíos, pero el entendimiento de la gracia hacía que la ley quedara suscrita al pacto mosaico y todo ello pasó, porque por la gracia entramos al pacto nuevo. Como les dije, para un judío el pacto nuevo se construía sobre los otros, pero en este entendimiento de Pablo es libertad, ya no está más. Murió, se acabó. Y todos estaban de acuerdo con eso. Pero estos falsos hermanos pretendían reducirlos a esclavitud. Gálatas, lean. Tratar de volver del pacto nuevo a la ley es, ¿qué cosa? Esclavitud. Y usa la misma palabra que en la Septuaginta traduce el tiempo en que Israel pasó como esclavo en Egipto. Entonces es usar una analogía que para Israel era muy conocida, de los que en el desierto querían volver a Egipto para volver a ser esclavos. Entonces les dice, volver del pacto nuevo a la ley es equivalente a Israel en el desierto tratando de volver a Egipto. Potente, ¿no? Pero dice a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Gálatas, lean. Si no accedimos en Jerusalén, ¿ustedes debieran acceder a estos judaizantes? ¿Cuántos dicen que no? ¿Ve? Pero, dice versículo 6, de los que tenían reputación de ser algo, y mire cómo lo pone aquí entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes son los que tenían reputación de ser algo? ¿De quién está hablando aquí? ¿Dónde está Pablo? Jerusalén. ¿Con quién está hablando? Con estos apóstoles. E incluye entonces a Jacobo. Y en Hechos nos dice que estuvo también con Juan. ¿Son cualquiera? Dice,
los que tenían alguna reputación. No me interesa su reputación, lo que hayan sido antes no importa, porque Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, por favor, hermanos, métanse en los pantalones de Pablo y en los pantalones o en las túnicas de los Gálatas. Escuchen estas palabras. Vean una especie de soberbia divina en Pablo. ¿No es cierto? Una seguridad. No sé, yo quiero hablar con Pablo algún día. Aquí hay una declaración que hay que poner entera en rojo, del versículo 7 hasta el 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, en ninguna parte de la Escritura tenemos esto, que Pedro haya entendido que Dios le designó el predicarle a los judíos. No lo sabemos, en Hechos no aparece. Pablo lo revela acá. Aparentemente eso es lo que entendió Pedro, o el Señor se lo dijo. Y Jacobo era el que guardaba todo esto en Jerusalén. Esa pudo haber sido una de las razones más importantes por la que ellos no salieron de Jerusalén en la persecución con motivo de Esteban. Bueno, no lo sé. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo está diciendo, Pedro y yo igualitos. Y Lucas hace precisamente casi tomar este versículo y dice, con motivo de este versículo voy a escribir el libro de los Hechos para mostrar que el apostolado de Pablo es idéntico al de Pedro. Ustedes lo pueden ver. Hasta la misma cantidad de milagros pone. Y reconociendo la gracia, otra vez la palabra gracia, que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos o acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esto muestra que esto es antes del concilio, porque en el concilio la carta es más extensa. Aquí solamente le dice acuérdense de los pobres. Pero en esta etapa previa se muestra total libertad y en esto lo comparten. En el concilio ya van porque los judaizantes habían hecho estragos. Y esos estragos estaban en las iglesias ya fundadas por Pablo. ¿Me explico? ¿Se van ubicando en la época? Bueno, eso es hasta el versículo 10. Continúo. Versículos 11 al 13. Jerusalén reniega del evangelio de Pablo. Primero estaban de acuerdo, se dieron la mano, felices, ¿no es cierto? Tú te vas a los gentiles, nosotros a la circuncisión. Estamos súper bien. Pero algo pasó. Pero, dice Pablo, y cuando usted ve un pero en la Biblia, no se olvide de subrayarlo. Pero, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, el tema de la comida, ¿se fija? O sea, comía como gentil, no hacía ninguna diferencia, comía la comida que le daban. Pero cuando vinieron estos hermanos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Subraya eso con negro. Ahí hay un problema. Uno que se había declarado a favor de la libertad, se estaba retrayendo, volviendo atrás. Y al hacerlo, al no querer comer con los gentiles, les estaba comunicando, ustedes les falta algo porque no comen kosher. Cuando ustedes coman kosher, entonces podemos comer juntos. Eso, Pablo dice, es judaizar. Intentar volverlos a meter en la ley. Entonces, dice, y en su simulación, una palabra muy fuerte, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y eso sí le dolió mucho a Pablo, porque Bernabé lo acompañó en el primer viaje misionero. Bernabé sabía de lo que están hablando, pero la fuerza de la etnia, la fuerza de sentirse
excluido. Tiene que haber sido muy potente. Entonces Pedro se dejó arrastrar y Bernabé lo siguió ligerito. 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y estamos hablando de la comida. Así que para Pablo es lo mismo, intentar circuncidarlos, que guarden las fiestas, que guarden la comida, es todo parte del mismo cuadro. Son los temas de identidad del judaísmo de la diáspora. ¿Ya? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esta es una declaración potentísima. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que está tratando de decir Pablo es lo siguiente. Para un judío, el pecado, digamos aquí hay un judío o un ser humano en general. Pecado era todo lo que era desobediencia a la Torá, ¿no es cierto? Entonces, si uno desobedece la Torá, es un pecador. El pueblo escogido, el pueblo de Israel, como nace bajo el ambiente de la Torá, no es un pecador como los gentiles. ¿Me entienden el cuadro? Eso es lo que quiere decir. Nosotros no somos pecadores como los gentiles porque nosotros vivimos bajo la Torá. Nosotros somos como el hombre que es plantado junto a corriente de las aguas, porque meditamos en la ley de Jehová de día y de noche. Salmo 1. ¿Me entienden? Esa es la idea de un judío. Los gentiles son pecadores por esencia. Entonces Pablo usa eso. Pero ahora va a explicar, hermanos míos, judíos y no judíos, el pecado nunca ha tenido que ver con la Torá. El pecado tiene que ver con la carne. Es la carne lo que peca. Es nuestra carne que no ha sido redimida, que le da el alojamiento al pecado. La Torá es un espejo. La Torá nos refleja, nos dice lo que es pecado, porque nos dice lo que es malo para Dios. Pero la Torá ni nos hace pecar, ni puede evitar que pequemos. Nosotros, judíos, no pecadores, en este sentido como ustedes creen, pero que nunca ha sido así en realidad, pero en este sentido nosotros no lo somos, sin embargo, igual que los gentiles, la única manera de tratar con el pecado es por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha enviado el Espíritu Santo. Igual que los gentiles, el pecado, el tema de la carne, solo lo puede trabajar el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo en nosotros, su presencia en nosotros. Es lo único que puede contrarrestar la carne. La Torá solamente ha tenido la función de espejo. Nos dice qué, pero nunca ha podido evitarlo, porque el problema es de adentro.
no de afuera. ¿Entienden? Solo Jesucristo, el Señor, por su muerte y su resurrección, trató con el problema del pecado. Y porque fue glorificado, envió a su propio Espíritu, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, para tratar con el problema de la carne. Y es eso lo que realmente funciona. Por tanto, teniendo esto, la Torá no tiene ninguna función. ¿Me van siguiendo? Este es el argumento paulino. Esto es Gálatas. Entonces les dice, y este es el pasaje más potente de toda la carta, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nadie puede serlo, sino por la fe de Jesucristo. ¿La fe de qué? De lo que hizo, su muerte y resurrección, para tratar con el pecado, ¿no es cierto? Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos, los que no somos pecadores como los gentiles. Nosotros también tenemos que pasar por este tubo, no por este, porque este no funciona. Para ser justificados por la fe, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Lo que está diciendo acá es, si nosotros justificados por la fe solamente, habiendo pasado por acá, nos volvemos a la ley, en este caso, comer, circuncisión y todo eso. Entonces, como Cristo nos dice que no hace falta, pero nosotros estamos bajo la ley, si no hacemos esas cosas, somos pecadores. Entonces quiere decir que Cristo nos hace pecar. Ese es el argumento, ¿no? Si Cristo nos libró y nos dice, no lo haga más, pero yo quiero volver, entonces, al no hacerlo, Cristo me está haciendo pecar. Entonces Pablo dice, eso es una estupidez, es un absurdo. Cristo no puede ser ministro de pecado. Entonces Él no quiere que volvamos a la ley. Quite eso, quite esto, porque Él ya lo hizo todo. Este es un versículo complicado, pero ¿les queda un poco claro así? Ya. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claro. Si ya no es necesaria la circuncisión, ni la comida, ni ninguna cosa, nada de la ley, porque ya lo tengo todo en el Espíritu Santo. Si lo vuelvo a edificar, entonces quiere decir que el pecado lo mido a través de la Torá. Entonces quiere decir que Cristo no es suficiente. Pero si Cristo me dice que sí es suficiente, entonces Cristo me está haciendo pecar. Eso no puede ser, dice Pablo. Por lo tanto, si soy yo el que estoy reconstruyendo lo que Cristo demolió, yo me hago transgresor. Tienen que pensar esto con calma, pero es casi es matemática, casi es una reducción al absurdo lo que está haciendo aquí Pablo. ¿Ya? Entonces, con Cristo, 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por la ley, me refleja el pecado. Pero en Cristo, ya no hay pecado. No me traten de decir, pero uno peca de vez en cuando, ¿no? Es que no es el argumento de Pablo. Para Pablo, Cristo trató con el pecado. Y el Espíritu Santo trata con la carne. Entonces Cristo abolió el pecado. Ya no hay pecado que nos ate. Y el Espíritu Santo está tratando con la carne, la cual sí quiere volver al pecado. Pero la Torá no me ayuda ni con el pecado ni con la carne. Solamente me refleja.
Con Cristo, dice Pablo, entiéndanme esto, Gálatas queridos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el gran tema de lo que está pasando acá es lo que va a profundizar enormemente en Efesios. En Cristo. En Cristo yo ya pasé por acá, porque Él trató en la cruz con el pecado. Yo morí juntamente con Cristo en la cruz y lo simbolicé en el bautismo. Y yo vivo ahora la vida del resucitado, juntamente con Cristo, porque Él resucitó. En Cristo, ¿para qué necesito ley? En Cristo soy lleno del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede tratar de restringir al Espíritu de Dios? ¿Alguien le va a decir al que da el fruto del Espíritu que necesita ser restringido por algo? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si ustedes, Gálatas, quieren la ley en su vida, quieren hacerse judíos, lo que están diciendo es, Cristo murió en vano, el Espíritu Santo no es suficiente, la cruz de Cristo no logró tratar con el pecado, Jesucristo y su resurrección no significan nada para nosotros porque seguimos viviendo en la carne. Así es que si quieren circuncidarse, denle nomás, pero eso es lo que significa. Gálatas les va a decir, Cristo de verdad es suficiente. En Cristo estamos en un nuevo pacto. En Cristo somos llenos del Espíritu Santo. En Cristo somos herederos de todas las promesas de Abraham. En Cristo el Espíritu Santo da fruto en nosotros. Y contra tales cosas no hay ley. Este es el Evangelio paulino. Este es el Evangelio de la gracia sola. Así, hermanos míos. Gracia y punto. ¿Significa que nosotros no pecamos? ¿Significa que no nos equivocamos? ¿Significa que el ser humano no necesita ciertas directrices? No. Más adelante Pablo va a decir, yo no es que esté sin ley, pero no estoy en la Torá, estoy en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es simplemente estar en Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga todo. Si en algo me voy a esforzar, es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando eso ocurre, la ley escrita en el corazón es mucho más poderosa que la ley escrita en piedra, tratada de ser cumplida a pura fuerza de voluntad. Eso por hoy. Que el Señor les bendiga.